El diario de Ana Frank. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, pero en 1933 sus padres se mudarán a Ámsterdam, Holanda, el día de su cumpleaños número 13. Ana recibió como regalo un diario a la cual lo llamó Kitty. Ana llevaba una vida normal y agradable junto a su familia, compuesta por su madre Edith Frank Hollander, su padre Otto Frank y su hermana de 3 años mayor Margot. En el diario hablaba de su vida normal, siempre rodeada de sus amigos y amigas, de cómo su profesor de matemáticas, el señor Kepler, se la pasaba regañándola porque no se podía quedar callada ni un momento y la castigaba poniéndola a escribir monografías. Su tema era una charlatana. Así como de su primer amor, Harry Goldman, Ana de lo único que debía preocuparse era de sus estudios y de sus amigos. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Holanda se vio invadida por los alemanes. Su papá le habló de un escondite. Él recibió una carta de la SS para que se presentara, pero no era para que se presentara su papá, sino Margot, por lo que tuvieron que partir. El jueves 9 de julio de 1942, los Frank abandonaron su hogar. El anexo era una de las oficinas de las empresas de su padre. No era un lugar muy confortable. Día después llegaron los Van Damme. El primero en llegar fue el hijo, Peter, a la cual Ana consideraba un fastidio. Al principio les cuesta mucho la convivencia. Lo pasaba muy mal, ya que todos se lo tomaban como una niña inmadura y parlanchina, especialmente la señora Van Damme, que se aprovechaba de cada oportunidad para hablarle de cómo se debía comportar. Pero su papá siempre salía en su defensa. Ella solamente confiaba en su padre, le contaba todos los problemas para ella. Para ella su padre era un buen ejemplo de hombre. En cambio, su madre le parecía el mal ejemplo de mujer y de madre. Solo se ocupaba de las cosas de la casa. El octavo miembro en unirse fue el señor Albert Dulcel, un dentista con la que Ana debía compartir su alcoba, situación en que no la acomodaba del todo. Finalmente, el diario de Ana Frank termina el 1 de agosto de 1944. Fueron finalmente capturados. Los agentes del Gestapo detuvieron a todos los ocupantes y los llevaron a diferentes campos de concentración. Después permanecen en un tiempo en los campos de concentración de Westerbork y Auschwitz. Ana, su hermana mayor Margot, fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron durante una epidemia de tifus, a cual de las malas coincidencias en cuales vivían entre finales de febrero y mediados de marzo de 1945. Nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, y luego se mudó a Ámsterdam. Cuando cumplió 13 años, su padre le regaló un diario. Su vida era muy normal. Su familia estaba compuesta por su padre, que era Otto Frank, su madre Edith y su hermana Margot, que era 3 años mayor. En el comienzo del diario de Ana, habla de su vida normal, cómo era el colegio siempre rodeada por sus amigos y de cómo su profesor de matemática, el señor Kepler, se la pasaba regañando. Ana era una niña muy bonita, así como de su primer amor, Harry Goldman, comentario típico de una niña de 13 años. Ana de lo único que tenía que preocuparse era de sus estudios y sus amigos, pero de repente todo cambió. Empezó la Segunda Guerra Mundial y Holanda se vio invadido por los alemanes.
Su papá le habló sobre un escondite al cual debía ser necesario que trasladaran todas sus cosas y sobre todo trasladarse ellos para no caer en manos de los alemanes. Desde ese momento, Ana se sintió muy angustiada, esperando a que no llegara ese día. El jueves 9 de julio de 1942, los Frank abandonaron su hogar para trasladarse al refugio. El anexo era una de las oficinas de la empresa de su padre. No era un lugar muy confortable, pero debían adaptarse, pues se convertiría en su nuevo hogar. Pero no habitaban solos, pues días después llegaron los Van Damme, una familia conformada por 3 miembros. El primero en llegar fue el hijo, Peter, al cual Ana consideraba un fastidioso. Al principio le cuesta mucho la convivencia. Lo pasa muy mal, ya que todos la tomaban como una niña madura y parlanchina. El diario de Ana Frank termina el 1 de agosto de 1944, porque el 4 de agosto de 1944 fueron finalmente encontrados y fueron llevados al campo de concentración. Ana y su hermana mayor Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron por una epidemia de tifus entre finales de febrero y mediados de marzo de 1945. El diario de Ana Frank. Toda la historia ocurre en el diario de una niña judía llamada Ana Frank. Ella nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Ella vive junto a su familia, compuesta por su hermana 3 años mayor, Margot, su madre, Edith Frank Hollander, y su padre, Otto Frank. Al principio, Ana Frank relata su vida normal, como su colegio, sus amigos y cómo su profesor de matemáticas, el señor Kepler, le pasaba toda la clase regañándola por charlatana que ella era. Ana era bonita y coqueta. En lo único en que debía preocuparse era de sus estudios y amigos. El día de su cumpleaños, número 13, Ana recibió un diario que fue un regalo de su padre. A ese diario lo nombró Kitty y que terminó siendo una de sus mejores amigas. De repente todo cambió cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y Holanda se veía invadida por los nazis, pero su padre tenía un plan, que era ocultarse en su antigua empresa en la parte de atrás, más conocida como el anexo. Pocos días después llega una carta de la SS que su padre creyó que era para él, pero era para Margot, así que tuvieron que ir al escondite. Entonces emprendieron camino hacia el anexo, Margot por su por su seguridad y la de su familia. Pasó por una ruta desconocida, mientras que Ana y su familia se fueron por otra ruta con toda la ropa puesta posible. Desde ahí, la vida de Ana cambia porque tenía horas determinadas para hacer tal cosa, ya que podían encontrarlo los alemanes. Ana redacta en su diario el amor que tenía con Peter. Ella cuenta que pasaba en la habitación de él para poder ver por la ventana las estrellas y la luna. Esos fueron los momentos más hermosos que pasó durante su encierro. El diario de Ana Frank finalizó el 1 de agosto de 1944, ya que el 4 de agosto de 1944 fueron encontrados por los agentes de la y cada uno de los judíos los llevarían a un campo de concentración. Ana y su hermana Margot las llevaron al campo de concentración de Westerburg y de Auschwitz. Luego fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron por causa de la epidemia del tifus, y lo causó la mala higiene de donde se encontraban.
Esto ocurrió a finales de febrero y mediados de marzo de 1945.